ante el problema que hay en la Universidad de Costa Rica, en la sede central y en todas las sedes, se optó por dar la lección de hoy de forma virtual. Sin embargo, lo ideal hubiese sido hacerlo presencial, pero vamos a tratar de hacerlo de los dos tipos para poder manejar eso. Ya al terminar de ver toda la teoría, las filminas que vienen a engrosar el tema de apalancamiento, la intención es practicar. Les mandé en el WhatsApp del grupo los ejercicios propuestos para hoy. Vamos a ver cómo avanzamos. Sin embargo, es bueno recapitular algunas cositas que es importante que ustedes conozcan y que tengan muy claro. Yo sé que muchos ya lo manejan. Sin embargo, es importante que podamos tener claridad todos en los términos cuando nos vamos a referirnos a resolver un ejercicio. Recuérdense que hay tres tipos de apalancamiento: el apalancamiento operativo, que es lo que nos indica que es lo que está generando la empresa, ¿verdad? Y cuando nosotros vamos a tener un comparativo, vamos a poder utilizar esta fórmula que va a ser la variación en las utilidades antes de intereses y impuestos dividido entre la variación en las ventas. ¿Qué causa que las Y sean mayores? La variación que nosotros tengamos en las ventas. Tenemos el apalancamiento financiero, que es que la empresa va a utilizar recursos externos para financiarse y que lo que hay que medir es cuál es ese grado de apalancamiento. De igual forma, tenemos que la UPA va a depender de la variación que sufran las utilidades antes de intereses de impuestos. Y el apalancamiento total, cuando nosotros tenemos un comparativo, va a ser la variación que sufra la UPA dividido entre la variación que sufran las ventas totales. Si ustedes no tienen claro esto, les va a ser muy difícil manejar. Por supuesto que eso viene unido a cómo se determina cada uno de estos. Esto ustedes ya tienen que mentalizárselo, porque como le pueden preguntar por cualquiera de estos, también le pueden decir, le dan una información y usted tiene que venir para atrás. Por ejemplo, le dan la utilidad disponible para accionista, pero no te dan los dividendos preferentes, pero te dan la utilidad neta, y a veces no te dan los impuestos y te dan la utilidad antes de impuestos. Entonces hay que despejar la foto. Entonces, en el apalancamiento financiero, operativo, perdón, ustedes tienen que tener muy claro las ventas totales. Recuerde que nosotros podemos sacar los grados de apalancamiento en comparativo, o también podríamos sacarlo en el mismo periodo, ¿verdad? Entonces, hay que tener claro que las ventas totales siempre van a estar determinadas por los ingresos. ¿Cuáles son los ingresos? Precio por cantidad, menos los costos variables. Eso nos va a dar el margen de contribución. Esto tienen que tenerlo muy claro, porque para averiguar cualquiera de estos, ustedes van a tener que utilizar. Menos los costos fijos nos va a dar la utilidad antes de intereses e impuestos. Se le quitan le quitan los intereses, eso nos da la utilidad antes de impuestos, se aplica el impuesto. Recuerden que el impuesto es cuánto tenemos de base imponible, que va a ser la utilidad antes de impuestos, por el porcentaje que ustedes tengan de tasa impositiva. Eso nos va a dar la utilidad neta, le quitamos los dividendos preferentes y nos da la utilidad disponible para los accionistas. La utilidad disponible para los accionistas la vamos a dividir entre el número de acciones y nos va a dar la UPA. Esto es facilísimo. Lo que pasa es que cuando se lo dan y no te dan una parte, ustedes tienen que manejarlo. El apalancamiento total va a ser la relación que hay entre las ventas contra la UPA. Es lo que habíamos visto. Bueno, y tenemos la fórmula.
Primero, una fórmula que tienen que saber, porque ya yo supongo que ustedes la manejan, es cómo se saca el punto de equilibrio operativo. Entonces, ve que vamos a tener que el punto en cantidad, en unidades, va a ser el costo fijo dividido entre el precio menos el costo variable. Ahora, ¿qué es lo que sucede? En algunos casos, yo no voy a tener el precio, no voy a tener el costo variable, ¿verdad? Entonces, hay que determinar a qué se le llama precio menos costo variable. Y ese es el margen de contribución, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen necesariamente que saber esos términos. Si vamos a sacar ya no el punto de equilibrio en unidades, sino monetariamente, entonces ustedes van a dividir el costo fijo entre el porcentaje del margen de contribución. Era el errorcito que vimos la semana pasada, que yo estaba sacándolo con este. Es para sacar las unidades monetarias, va a ser el costo fijo dividido entre el porcentaje de margen de contribución. Bueno, en algún momento podría ser las unidades por el precio también. Entonces, no solamente de esa forma lo podemos obtener. Después, tendríamos que manejar cómo se saca el grado de apalancamiento operativo. Básicamente es el margen de contribución dividido entre las utilidades antes de intereses y impuestos. Si estamos comparando, lo podemos obtener con las variaciones, ¿verdad? Si nosotros eventualmente no tenemos algún dato, pero tenemos el GAO, podríamos despejarlo. Sin embargo, el que se utiliza cuando es en un solo periodo es el margen de contribución entre la UAI. De igual forma, el punto de equilibrio financiero, el PEF, ¿verdad? Que es en qué momento la utilidad disponible para los accionistas es cero, se va a obtener de la siguiente fórmula. Dice que vamos a obtener el Y antes de intereses e impuestos, que va a ser los gastos de intereses más los dividendos preferentes dividido entre 1 menos T. Ve que aquí está creando un escudo fiscal, ¿verdad? Entonces, ustedes no pueden sumar gastos de intereses más dividendos preferentes porque esto tiene un escudo fiscal. Entonces, ese escudo fiscal hay que considerar. La intención de este PEF es que usted, la UPA o la utilidad disponible para los accionistas debe ser cero. Esa es lo que andamos buscando. También tenemos que medir lo que es el GAF, el grado de apalancamiento financiero. El grado de apalancamiento financiero se obtiene de la división de las utilidades antes de intereses e impuestos, dividido entre la utilidad antes de intereses e impuestos menos lo que es los gastos por intereses, menos el dividendo preferente, ¿verdad? Con el escudo fiscal. ¿Qué pasaría si el dividendo preferente es cero? Entonces eliminamos este. ¿Qué pasa si nosotros solamente tuviéramos alguna, nada más la utilidad antes de intereses e impuestos menos los gastos de intereses? Eso es lo que se llama la WAI. Entonces yo puedo sacar el GAF si eventualmente no tengo dividendo preferente como la WAI entre la WAI. Entonces, esa es una forma de que podemos manejar. Después de eso, el GAT, que es la multiplicación del GAO por el GAF, nada más es la multiplicación de ambos. Y si lo tenemos en realidad como una comparación, entonces nosotros podríamos obtener la fórmula como la variación de UPA entre la variación de las ventas. Eso es lo que necesitamos conocer para efectos de poder manejar lo que es el primer tema. Entonces, vamos a irnos a una hojita en Excel, vamos a abrir una en blanco y vamos a empezar a practicar. Vamos a empezar a practicar. Vamos a hacer un ejercicio. No sé si están viendo la hoja de Excel, creo que no, ¿verdad? Voy a compartirla. No, profe. Ahora, Ya ahora sí. Oh, sí.
Entonces, la intención es que podamos entender los conceptos, ¿verdad? Ya ahorita lo vamos a ver en práctica, donde tenemos que obtener algunas cosas importantes. Pero quiero un ejercicio, digamos, total, que podamos manejarlo con el apalancamiento, que puede salir, que no, y hacia dónde vamos. Vamos a ver, vamos a utilizar algunos datos. Supónganse que nosotros tenemos una empresa que vende un producto X y que el precio que lo vende son 800. Que la cantidad que está vendiendo son 500. Los costos variables de ese producto son 400. Los costos fijos son 100,000. Son 100,000. Los gastos por intereses son 10,000. La tasa de impuesto de renta es de un 20%. El dividendo preferente es de 12,000. Y las acciones en circulación son 10,000. Okay. Vamos a hacer algunas cosas. Por ejemplo, determine, entonces vamos a ver, determine punto de equilibrio en unidades, punto de equilibrio económico, el GAO. ¿Okay? ¿Qué es lo que yo quiero? Bueno, que ustedes entiendan cómo puede uno obtener cada una de estas y determinar las fórmulas que en realidad deberían utilizarse, basada en una serie de datos que a ustedes les van a dar. Lo ideal, como te digo, lo ideal es hacerlo en el computador, porque con el computador se puede hacer maravillas, ¿verdad? Se puede cambiar cualquier cosa. Dijimos que para poder conformar el grado de apalancamiento total, tenemos primero que conseguir el apalancamiento operativo. Y el apalancamiento operativo estaba compuesto por las ventas. Las ventas que son precio por cantidad, ¿verdad? Entonces tenemos precio por cantidad. O sea, ¿cuánto lo voy a vender y qué cantidad obtengo yo? Entonces, esos serían los ingresos. Entonces, la primera fórmula que utilizamos, precio por cantidad, ¿verdad? Por cantidad. Es lo que nos va a dar las ventas. ¿Ok? Tenemos que para conformar el grado de apalancamiento operativo, tenemos que restarle, ya tenemos menos, ¿ok? Los costos variables, ¿verdad? Costos variables. ¿Ok? Los costos variables en este momento nos están diciendo que son 400, pero son 400 por unidad. Entonces, yo necesito determinar el costo variable total. El costo variable total. Y el costo variable total, recuérdese que es el costo variable unitario por la cantidad, ¿verdad? Entonces, para sacar el costo variable total, sería el costo variable unitario por la cantidad. En este caso, el costo variable unitario son 400 y la cantidad que vendemos son 500. ¿Ok? Entonces, esto nos va a dar el margen de contribución, ¿verdad? El margen de contribución. ¿Ok? ¿Por qué lo separo? ¿Ok? Porque es importante. En algunos casos, no nos va a interesar separar. Y el margen de contribución es las ventas totales menos los costos variables totales. Entonces ahí tenemos cuánto es, ¿verdad? Pero ahí no termina el grado de apalancamiento operativo, sino que hay que descontarle los costos fijos, ¿verdad? Es menos los costos fijos. Ok. Los costos fijos es un monto X que
tenemos. Por lo tanto, esto nos va a dar la utilidad antes de intereses e impuestos. ¿Okay? Que sería la resta entre el margen de contribución y los costos fijos. ¿Okay? Entonces, tenemos que la Y es igual al margen de contribución menos los costos fijos. ¿Okay? Aquí ya tenemos 4 fórmulas. Ahora bien, si yo quiero sacar el porcentaje de margen de contribución, entonces lo que hacemos es dividimos la Y entre el margen de contribución. ¿Okay? Entre el margen de contribución. Y ahí nos dice que el margen de contribución es un 50%. Pero para sacar el porcentaje del margen de contribución, entonces sería la Y dividido entre el margen de contribución. ¿Sí? Entonces ahí tenemos. Parece que esto es, voy a ponerlo aparte para que no vea que conforma el estado, ¿verdad? ¿Ok? Hasta ahí, esto es lo que nosotros, hasta aquí, es lo que nosotros vamos a denominar como margen, grado de apalancamiento operativo. ¿Ok? Entonces, el grado de apalancamiento operativo es qué es lo que genera la empresa. La empresa está generando $100,000 $100,000 colones para que lo podamos utilizar. Sin embargo, hay que medir el grado de apalancamiento financiero, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Que ya tenemos una Y, ¿verdad? Ya tenemos una Y. Vamos a partir de la Y. Entonces voy a copiar nuevamente la Y, que en este caso viene de acá, ¿verdad? Y a la Y vamos a quitarle los gastos financieros. Los gastos financieros. ¿Ok? Los gastos financieros en ese ejercicio los dieron, que eran 100,000. Entonces, si yo tengo los gastos financieros, también ahí podríamos quitarle, pues, bueno, lo podemos determinar, que sería la utilidad antes de impuestos, ¿verdad? Ok, y podemos calcular el impuesto sobre la renta. Recuérdese que la Y es la Y menos los gastos financieros. Entonces aquí, para determinar la Y, sería la Y menos los gastos por interés, ¿verdad? El impuesto sobre la renta. Nosotros aquí nos decían que la tasa era de 20%. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que hacemos para calcular los impuestos? Tenemos la base imponible, que es la utilidad antes de intereses, perdón, antes de impuestos, y le calculamos el porcentaje que está dado, ¿verdad? Porcentaje que está dado. ¿Ok? Entonces, para sacar el impuesto, entonces, el impuesto sobre la renta es igual, ¿ok?, a la Y multiplicado por la tasa impositiva. Y esto, ¿qué es lo que nos va a dar? La utilidad neta, ¿verdad? La utilidad neta, ¿verdad? Utilidad neta. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, que en algunos casos no nos van a dar, no nos dan esto. Nos dicen, tenemos que la utilidad neta es 72,000 y que la utilidad antes de impuestos es 90,000. Entonces, ¿qué es lo que hacen ustedes? Sacan la diferencia, le restan la Y menos la utilidad neta y esto lo dividen entre la base que es la utilidad antes de impuestos. Y entonces ahí está y le determinan que en este caso es un 20%. ¿Verdad? Ve que yo no necesito que me den esto si me dan estos dos valores. Entonces eso es importante para que ustedes puedan, en algún momento, algún ejercicio, se vienen para arriba o se van para abajo, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa, ustedes lo pueden utilizar. Continuando con el grado de apalancamiento financiero, tenemos también que hay dividendos preferentes.
dividendos preferentes. ¿Ok? Y dice que los dividendos preferentes son 12,000. Y entonces ahora sí, aquí es, sí. Se pone los 18, porfa. ¿Perdón? Se pone, ajá, ahí, gracias. Sí. Listo. Ahí lo que teníamos es que ya nosotros teníamos la tasa. El problema es cuando no nos dan la tasa y tenemos que sacarla. Por eso les expliqué esto. ¿Ok? A la utilidad neta, yo le quito los dividendos preferentes, entonces tenemos la utilidad disponible para los accionistas. Ya esto es lo que vamos a repartir. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nada más le restamos eso. Bueno, entonces aquí la utilidad neta es igual a la Y menos el impuesto sobre la renta. Los dividendos preferentes, depende qué es lo que le digan, y la utilidad disponible para los accionistas es igual a la utilidad neta menos los dividendos preferentes. Utilidad disponible para accionistas va a ser igual a la utilidad neta menos dividendos preferentes. Ok. Ok. Y después tenemos el número de acciones que haya en circulación. Hay que tener cuidado porque en algún momento ustedes emiten algunas otras acciones y hay que sumarle a las que ya tienen en circulación. Pero en este caso, digamos que son 10,000. Y esto nos daría la UPA, que sería la división de la utilidad disponible para los accionistas dividido entre el número de acciones. Entonces, aquí lo que tendríamos es utilidad disponible para los accionistas. Bueno, ya ustedes se la conocen, esa utilidad disponible para los accionistas dividido entre el número de acciones en circulación. ¿Ok? Y aquí nos da la UPA. ¿Ok? ¿Qué preguntas pueden salir? Cualquiera. Calcule la utilidad disponible, calcule el UPA, calcule el número de acciones, calcule el Y. Todo es combinar. Por ejemplo, ¿qué sucede si a mí me dicen que la UPA es de 6 y que la utilidad disponible para los accionistas es de 60,000? No tienen que darme el número de acciones. Entonces yo lo que digo, bueno, entonces la fórmula al revés sería esto dividido entre 6 me tiene que dar cuánto es el número de acciones. Si yo eventualmente no tengo la utilidad neta, pero tengo la utilidad disponible para los accionistas y tengo los dividendos preferentes, pues ya nada más lo que hago es sumar la utilidad disponible más los dividendos preferentes y me va a dar la utilidad neta. O sea, yo no necesito necesariamente todas las cosas. Lo que tengo que saber es que yo puedo pasar de un lado a otro con tener los datos. Si yo tengo porcentaje, lo puedo hacer también. Entonces, para que ustedes no se acostumbren a que el ejercicio va a venir solamente así y ya ustedes lo tienen muy bonito. No, pueden dar cualquier valor y ustedes van a tener que obtenerlo, ¿verdad? Ahora bien, ve que ya aquí tenemos toda la información para poder obtener lo que nos están preguntando. ¿Qué nos estaban preguntando? Primero, determine el punto de equilibrio en unidades, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, hay muchas formas de hacerlo, ¿verdad? Pero normalmente nosotros podríamos decir que el punto de equilibrio lo tenemos bien claro, la fórmula que era los gastos fijos dividido ¿entre qué lo dividimos? El porcentaje de margen de contribución. Sí, esa es una forma. Ese podría ser la forma más fácil, ¿verdad? Bueno, ese es en monetario, ¿verdad? Pero lo podemos sacar acá. ¿Sería qué? ¿Qué tendríamos? Precio menos costo variable unitario. Así es. Entonces tenemos precio
menos costo variable unitario. Y entonces nos dice que para que nosotros estemos en equilibrio, deberíamos tener 250, ¿verdad? Esa es la forma más fácil de sacarlo, ¿verdad? Ahora, el punto de equilibrio monetario es si yo tengo las unidades, la multiplico por el precio y ya me dice cuánto es el punto de equilibrio monetario. Entonces aquí podríamos poner punto de equilibrio en unidades, ¿verdad? Entonces tendríamos los costos fijos dividido entre, ¿ok?, precio menos costo variable unitario. ¿Ok? Y aquí podríamos hacerlo de varias formas. La forma más fácil, entonces lo que hacemos es precio por las unidades de equilibrio. Por las unidades, perdón. Precio, ya para sacarle el punto de equilibrio financiero, entonces sería el precio por la cantidad. Precio de equilibrio, ¿verdad? El precio por la cantidad de equilibrio. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciéndole? Que para llegar a este punto de equilibrio, que esto sea 0, entonces nosotros necesitaríamos vender 250 unidades. Cantidad de 250, ¿verdad? Ok, lo puse aquí para que vieran que la Y se va a hacer 0. La Y se va a hacer 0 para no copiarlo, ¿verdad? En Excel es muy fácil, ¿verdad? Usted nada más cambia y ahí le va a dar todo lo demás, ¿verdad? Ok, en este caso era para demostrarle que 250 nos va a dar cuánto es la Y, que va a ser 0 si está en un punto de equilibrio. Porque es en el momento en que se iguala los ingresos con los costos totales. Ahora bien, si ustedes eventualmente en un ejercicio de eso le preguntaran cuánto es el punto de equilibrio, con solo usted no, económico, ustedes no tendrían que hacerlo. Ella automáticamente en Excel se lo haría. Ella te lo calcularía y es las ventas. Ese es el punto de equilibrio económico. Pero si no, ustedes tienen que calcularlo. Ahora bien, la intención es calcular lo que es el GAO. Y alguien que me lo dicte, ¿qué es lo que dice el GAO? ¿Cómo sacamos el GAO? Profe, puede ser ventas totales menos costos variables totales dividido entre Ventas totales. menos costos variables totales. No, vamos a verlo de una vez. Pongámosle toda la fórmula. Díctemela. Ventas totales Sí. menos costos variables totales dividido entre ventas totales menos los costos variables totales menos los costos fijos. Menos los costos fijos, ¿verdad? Pues aquí lo tenemos. Recuerde que esto es cuando vamos a utilizar esa fórmula cuando tenemos una sola, digamos, sacarlo, no el comparativo, sino solamente el ejercicio acá, que nos dicen, calcule el grado de apalancamiento financiero de esta, no comparado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que decimos? Bueno, entonces tenemos las ventas totales, le quito los costos variables totales, ¿verdad? Y a esto lo divido entre las ventas totales menos los costos variables totales menos los costos fijos. Y ahí está el grado de apalancamiento. El grado de apalancamiento es 2, ¿verdad? ¿Okay? Esa es una forma de poderlo hacer. Otra forma que podríamos utilizar también es si nosotros dividimos lo que es con el margen de contribución. Si nosotros podríamos hacerlo con el margen de contribución. ¿Okay? Entonces decimos, no podemos manejar con el margen. ¿Cómo lo haríamos con el margen de contribución? Dividido con las Y. Ajá, así es. Entonces nosotros podríamos decirle
El margen de contribución lo dividimos contra el Y. Pues aquí lo que podemos, margen de contribución, lo dividimos entre la Y. ¿Sí? Es una forma de hacerlo. Tiene que dar lo mismo, ¿verdad? 2. ¿Cómo calcularíamos el GAP? Las Y dividido Y dividido. entre las Y menos los gastos por interés. Dividendo preferentes. Menos los dividendos preferentes dividido entre 1 menos la tasa. Menos la tasa de impuesto, ¿verdad? Menos la tasa de impuesto. ¿Ok? Voy a poner esto en... Entonces, lo que tenemos la Y dividido. Entonces decimos la Y menos los gastos financieros menos los dividendos preferentes. Y a los dividendos preferentes le vamos a crear el escudo fiscal. 1 menos la tasa, ¿verdad? Menos la tasa. Sí, no hay ningún problema, ¿verdad? Ahí lo que creamos fue el escudo fiscal de los dividendos preferentes. Dividendos preferentes. Sí, no hay problema. Y el grado de apalancamiento total sería la multiplicación de ambos, ¿verdad? De la multiplicación del GAO por el GAO. En esto se va a hacer la práctica de este. Lo que pasa es que no es tan fácil si ustedes no manejan esto, ¿verdad? Ustedes no pueden manejar esto, entonces les va a ser complicado, porque recuérdense que no van a tener en algunas ocasiones toda la información. ¿Alguna pregunta al respecto? Profe, de mi parte todo claro. ¿Sí? No hay problema. Ok, vamos a empezar a hacer los mini ejercicios para llegar a los ejercicios más, más complicaditos. Vamos a ver lo que les mandé para que lo saquen, para que lo podamos. Alguien que lo lea. Lo están viendo, sí. Florida, sí, dice, Florida Bebidas presenta la siguiente información obtenida de su estado de resultado integral al 31 de diciembre del 2020. Ventas totales 1.250, costos fijos operativos 450, gastos por intereses 250, utilidad antes de impuestos 500, dividendos preferentes 100, número de acciones comunes 50.000, utilidad neta 400 y el precio 250. Con la información procedente se solicita calcular los siguientes indicadores: la utilidad operativa, el margen de contribución, la tasa impositiva, el GAO, el GAF, el GAT y la UPA. Ok. Ejercicios típicos, ve que no hay toda la información. Pues vamos a irnos a Excel. Voy a copiarlo. Ok. Vamos a ver qué información tenemos y qué información nos podemos tener. Voy a traerme todo esto del ejercicio anterior.
Vamos a ver. Tenemos ventas totales. Dice que está en cifra de millones de colones, ¿verdad? En millones de colones. Quiere decir que ahí tenemos 6 ceros, ¿verdad? Operativos. 450. Gastos por intereses. Tenemos 250. Utilidad antes de impuestos. 500. Dividendos preferentes. 100. Acciones comunes. Tenemos 50,000 en acciones comunes. Utilidad neta. 400. Y el precio, que no está en millones, ¿verdad? Sino son 250. Ok. Y lo que nos pedían, ¿qué era primero? Utilidad operativa. Las ventas totales. Ah, no, es que no voy abajo. Ajá. Las utilidades de operación. Sí, la utilidad operativa. La utilidad operativa, creo. Bueno, vamos a ver. Ahora sí, aquí es donde queremos llegar a que ustedes puedan sacar algunas cosas. Por ejemplo, nos preguntan la tasa impositiva. ¿Okay? Entonces, tenemos la tasa. Nos preguntan ahí, por ejemplo, cuánto es la tasa impositiva. ¿Okay? Veamos, voy a ir marcando cosas. Después lo vamos haciendo. Nos preguntan aquí por la tasa impositiva. ¿Ok? Vamos a ver acá. Para ir rellenando campitos. ¿Ok? ¿Cuánto es la utilidad neta en este caso? 400. La utilidad neta es 400. ¿Y la utilidad antes de impuestos? 500. 500, ¿ven? Entonces, ok. Ya con eso ya yo puedo sacar cuánto es el impuesto sobre la renta. ¿Cuánto es el impuesto sobre la renta? Para que la utilidad neta llegue a 400, teniendo una utilidad antes de impuestos, sería rebajarle 100, ¿cierto? O lo que es lo mismo, esto menos esto, me va a dar los 400. Entonces ya yo sé que el impuesto sobre la renta que me van a cobrar son 100. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Todos claros? Ve que estoy trabajando con la información que tenemos ahí para ir rellenando. Si yo tengo la utilidad neta, que son 400, y tengo la utilidad antes de impuestos, yo puedo calcular el impuesto. ¿Cierto? Pero no me preguntaron cuánto era el impuesto sobre la renta, sino que me dijeron que cuál era la tasa impositiva. Entonces, ¿cómo sacamos la tasa? La tasa es dividir el impuesto de renta, lo divido entre el Y. Y eso me va a dar cuánto es la tasa. ¿Verdad? Entonces, ahí tenemos una fórmula. Otra fórmula que podríamos sacar. Si nosotros tenemos el impuesto sobre la renta, para sacar el porcentaje de impuestos sobre la renta, que es igual. Entonces, el impuesto sobre la renta lo divido entre la Y. ¿Ok? Y si quieren, lo multiplica por 100 para sacarlo en términos porcentuales. Para sacarlo en términos porcentuales. Ve que ustedes pueden ir dilucidando y llenando todo el cuadro. Ve que no estoy todavía completando la respuesta. Ya tenemos una respuesta acá, que era la C. ¿Cuál es la tasa impositiva? Ok. Si yo tengo la Y, ¿cuánto es los gastos por intereses? ¿Cuánto los gastos por intereses en este ejercicio? 250. Ok. Si yo tengo 250
de gastos por intereses, yo puedo obtener la Y. ¿Cómo obtengo la Y en este caso? Lo que hago es tener la Y y le sumo los gastos por intereses. Y esto me va a dar lo que es la Y. ¿Cierto? ¿Cierto? Si yo a la Y le quito los gastos financieros, me va a la Y. Pero si yo tengo la Y y tengo los gastos financieros, entonces lo que digo es esto más esto. Y ya yo tengo la Y. Yo tengo la Y. ¿Cierto? ¿Ah? ¿Cierto? Sí, profe. ¿Ok? Y si yo tengo la Y, tengo los costos fijos. Tengo los costos fijos en el ejercicio. ¿Cuántos son los costos Dice fijos? 450. Sí, profe. 450. 450. Entonces yo puedo calcular el margen de contribución, porque el margen de contribución, yo lo podría venir de atrás para adelante. Si tengo la Y y tengo los costos fijos, entonces el margen de contribución sería los costos fijos más la Y. Entonces aquí yo puedo determinar que la fórmula que utilizar son la Y. Si yo quiero determinar el margen de contribución, esto va a ser igual a la Y más los costos fijos. ¿Okay? Y yo tengo ventas. Tengo ventas en el ejercicio. Sí, Las 1250. ventas totales. Ajá. ¿Claro? Entonces, yo puedo determinar cuántos son los costos variables. Por supuesto, si al margen de contribución, costos variables totales, yo lo puedo sacar. El margen de contribución, puedo decir que costo variable es igual a las ventas totales menos el margen de contribución. Yo digo, las ventas totales, le quito, ¿sí? Y ahí lo tengo. Los dividendos preferentes lo dan, ¿sí? 100. Entonces eso nos da la utilidad disponible para los accionistas. Tengo el número de acciones, eran 50,000, y divido esto entre 2. ¿Sí? ¿Sí? Preguntas que estaban diciéndole ustedes. La primera pregunta. ¿Cuál es la utilidad operativa? ¿Qué es la utilidad operativa? La Y. Entonces, ¿cuánto es la Y? Utilidad operativa de la Y. Ojo, para que vaya mezclando, porque a veces ustedes no hacen las cosas porque no manejan los términos. Utilidad operativa es lo mismo que la Y. Utilidad antes de intereses y impuestos. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta A, que es 750. La segunda pregunta decía, margen de contribución. El margen de contribución. ¿Cuál es el margen de contribución? 1,200. ¿Cuál es la tasa impositiva? 20%. ¿Sí? Y nos pregunta, ¿ok? Por el GAO. ¿Ok? Entonces, calculemos cómo se calcula el GAO. Ya tenemos toda la información. Entonces, ¿cómo se calcula el GAO? La forma más sencilla. Margen de contribución dividido entre las Y. Así es. Entonces, el GAO es margen de contribución dividido entre la ¿qué? La Y, ¿verdad? La Y. Entonces, aquí lo tenemos. Podemos decir margen de contribución que tenemos acá. Lo dividimos entre la Y. ¿Sí? 1.6. ¿Ok? Si viéramos ahora el GAF, ¿qué decía el GAF? Tenemos todos los datos acá. Entonces, es lo mismo que teníamos allá. ¿Qué decíamos? Para calcular. Las Y. La Y, ¿verdad? Dividido entre ¿qué?
entre las Y Entonces la Y, aquí menos está. los, Ah, menos los perdón. gastos de intereses, Ujú. Los menos gastos. dividendos preferentes dividido entre la Ujú. tasa, 1 menos la tasa. Ajá. Menos los dividendos preferentes, que eran 100, y lo dividimos entre 1 menos la tasa. Y la tasa era esta, ¿verdad? Por eso la sacamos. Ujú. Dice que es 2. ¿Cuál es el grado de apalancamiento total? La multiplicación de ellos, 2. Ujú. La multiplicación de ellos, 2. Y la UPA ya la habíamos sacado. Esta es la UPA. Son los ejercicios típicos que no te dan algo y que ustedes tienen que ir sacándolo de arriba para abajo, de abajo para arriba. Así son los ejercicios de esto. Todo es un machote, únicamente que tenemos que ir valorando qué le cambiaron. Porque si usted piensa tener que lograr poder obtener los resultados a través de una fórmula macro, no. Porque aquí, ¿qué hubiese pasado si tomamos el primero y cambiamos los datos? Nos faltaría un montón de información porque viene de atrás para adelante. Entonces no nos daría lo que andamos buscando. Ahora, mi interés es que ustedes puedan ir relacionando los términos. En este momento es que ustedes puedan ir relacionando los términos y puedan eventualmente manejar cualquier ejercicio que se le presente que tenga este tipo de condiciones, ¿verdad? Preguntas. Profe, Sí. ese margen de contribución, esa fórmula que usted usó inicialmente era la fórmula de la Y, pero lo sustituyó, ¿verdad? ¿En cuál? El margen de contribución, donde dice Sí. margen de contribución igual a Y más costos fijos. Ajá, porque lo que teníamos era la Y y los costos fijos. No teníamos margen de contribución, no teníamos costos variables, entonces no puedo sacarla. Entonces yo necesito obtener margen de contribución. Entonces el margen de contribución sería lo que yo tenga de la Y más los costos fijos. Porque esta sí la tenía. Ya la había obtenido. Porque aquí ya la había obtenido. Entonces, como viene para atrás, la tomo de acá, le sumo los costos fijos y me va a dar el margen de contribución. Sí, está bien, profe. ¿Está Gracias. bien? ¿Alguna pregunta? No. En el examen no Profe, van a tengo tener una mucha pregunta. chance. Profe. Bueno, vamos a seguir con los ejercicios. Profe, ¿Sí? ¿Sí? ¿será que usted puede volver un toquecito al ejercicio anterior para ver algo? Sí, claro. ¿Están viéndolo? Sí, Ok. pero Sí, vamos a ver. te podrías colocar en el gap, El GAF. abajo, a donde lo saca. Es que no me está dando igual. Creo que estoy jalando nomás. Acá. Ujú. ¿Qué duda tiene? Gracias. La Y dividido entre la Y menos los gastos por interés menos los dividendos preferentes que crean el escudo fiscal. Listo, profe, gracias. Ok. Don Joel. Ok, volvemos a los ejercicios que teníamos. Voy a ver si lo están viendo. Sí, ¿Sí lo profe. ven? Ok. Sí. Sí, profe. Ok. Vamos a ver, ¿alguien que me lo lea? Dice, SCR tiene 50.000 acciones en circulación y registró en el último año una utilidad operativa de $50.000, mientras que las ventas netas fueron de $600.000. La empresa opera con un margen de contribución del 25%. Los gastos financieros pagados ascendieron a $10.600. Con base en la información anterior y sabiendo que la empresa debe pagar el 30% sobre el impuesto sobre la renta, calcule
el punto de equilibrio en unidades monetarias, la utilidad antes de impuesto y la utilidad neta. Ok, pues vamos a llevar. Llevarlo para acá, para hacer un ejercicio. Ok, y lo que nos preguntaba, punto de equilibrio en unidades. Ok, ejercicios de igual forma, que no tenemos todo, pero que lo podemos ir armando, ¿verdad? Que lo podemos ir armando. Vamos a ver, ¿qué tenemos? Dice que tenemos acciones en circulación. En circulación. Profe, si es, solo se ve el Word, no se ve el Excel. Ah, perdón. Ahora, Sí, profe, ya Sí, se ve. profe. ok. Ok, tenemos acciones en circulación. ¿Cuántas acciones en circulación tenemos? 50,000. 50,000, ¿verdad? ¿Qué son las acciones en circulación? Son acciones que yo tengo que pagarle un dividendo si la empresa genera utilidades, ¿verdad? Si la empresa no genera utilidades, de ahí no puedo darle, ¿verdad? ¿Qué más tengo? Una utilidad operativa. ¿Qué sería la utilidad operativa? Esa es la guay. Ujú. Pues yo tengo una Y, ¿verdad? Ujú. De 50,000. ¿Qué más tengo yo? Le dan el margen de contribución porcentual. Ujú. Margen de contribución porcentual. ¿Es de cuánto? 25. Ok. ¿Qué significa ese 25? Vamos a ver. Lo que quiero es que entiendan eso. O sea, si yo, lo que vimos en la primera lección, yo compro un atún, atún que me cuesta 1,000 colones, ¿ok? Para mí, para la empresa, esa es la venta, pero el costo no es ese. Supóngase que el costo es 750. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que ese producto me está generando a mí 250,000 o 250 colones cada uno. Dividido entre los 1,000 significa que mi margen de contribución es un 25%. Ve que entonces yo no necesito tener cuánto es el costo variable, sino que yo necesito tener cuánto es el costo, el margen de contribución. ¿Qué implica eso? Que el 75% es costo variable. Eso es lo que tienen que interpretar, ¿verdad? Hay otro dato ahí, las ventas. ¿Cuántas son las ventas? 600,000. 600,000. Tenemos gastos financieros, gastos por intereses, de 10,600. Y la tasa de impuesto de renta, tasa de impuesto sobre la renta, es de un 30%. Ok. Me dicen que saque el punto de equilibrio monetario. Recuérdese que yo, para sacar el punto de equilibrio monetario, necesito los costos fijos, yo necesito el margen de contribución. Tengo los costos fijos en el ejercicio. Recuerde que el punto de equilibrio monetario, yo necesito tener los costos fijos y dividirlo entre el margen de contribución. ¿Ok? Esa es la forma de sacar el costo fijo. Perdón, el punto de equilibrio en unidades monetarias. ¿Ok? ¿Lo tengo? No lo tengo, ¿verdad? Entonces tengo que armar el muñeco, ¿verdad? Tengo que armar el muñeco. Por eso que tenemos ventas, costo variable total. Esto me va a dar el margen de contribución. Al margen de contribución le quito los costos fijos y me va a dar la Y. A eso le quito los gastos por intereses. Me va a dar la Y. A eso le quito los impuestos y me va a dar la utilidad neta. ¿Ok?
Si al final de cuentas no tengo dividendos preferentes ni nada, queda la utilidad neta, ¿verdad? Pero recuerden, dividendos preferentes, me da utilidad disponible para los accionistas. ¿Ok? Tengo el número de acciones y eso me va a dar la UPA, ¿verdad? ¿Ok? Ese ejercicio no lo necesitamos. Entonces vamos a jugar con lo que tenemos. ¿Qué tenemos nosotros? ¿Ok? ¿Qué tendríamos nosotros aquí disponible? Ve que tenemos, por ejemplo, la Y. Yo tengo aquí la Y. La Y es de 50,000. ¿Ok? Tengo las ventas. ¿Qué más tengo? Los gastos. Gastos por intereses. ¿Qué más puedo tener? El número de las acciones. Ajá. Entonces yo empiezo a jugar con eso, ¿eh? Número de las acciones. Yo tengo el número de acciones que serían en circulación. Tengo que el margen de contribución. Ve que yo tengo, y ahí tengo un dato importante, que el margen de contribución es un 25. ¿Qué es lo que indica? Que si yo quiero sacar el margen de contribución, esto lo multiplico por este margen de contribución. Y yo sé que el margen de contribución es 150,000. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo obtuve? Margen de contribución en las ventas. Bueno, voy a ponerle aquí. El margen de contribución lo puedo obtener de las ventas multiplicado por el porcentaje de margen de contribución. ¿Okay? Yo puedo obtenerlo de esa forma. Y si ya yo tengo el margen de contribución, yo puedo sacar cuánto es el costo variable total. ¿Cómo obtengo el costo variable total? Lo que hago es las ventas totales, le quito el margen de contribución. Entonces yo tengo esto menos esto. Ya yo tengo cuánto es el costo variable. Costo variable total. No tengo el costo fijo, pero es que tengo la Y y el margen de contribución. Entonces, para determinar el costo fijo, ¿qué es lo que hago? Al margen de contribución, le quito la Y. Entonces, al margen de contribución, le quito la Y. Y ahí me da los 50,000. Y si quiero, sigo. Tengo la Y, que sería la Y menos los gastos por intereses, me va a dar la utilidad antes de impuestos. Calculo los impuestos. ¿Cuáles son? Tengo la base imponible por la tasa de impuestos. Y esto me va a dar la utilidad neta. No tengo dividendos preferentes, entonces la utilidad disponible para accionista es la misma. Y tengo la cantidad de acciones y lo divido. ¿Okay? Preguntas. Calcule el punto de equilibrio monetario. Entonces, ¿qué dijimos? Que el punto de equilibrio monetario son los costos fijos, que no lo teníamos, pero que ya ahora sí lo tenemos, entre el margen de contribución. Entre el margen de contribución. Ok, pero vamos a sacarlo en unidades, perdón. Vamos a sacarlo en unidades, ¿verdad? Monetarias, perdón. En monetarias. Entonces, en monetarias, entonces, lo que tenemos es el margen de contribución, que es este, y lo dividimos entre el porcentaje de margen de contribución, del margen de contribución. Los costos fijos, perdón, entre el margen de contribución. ¿Ok? Y lo que me está diciendo es que para yo, el punto de equilibrio monetario son 400,000. ¿Ok? ¿Cuál era la fórmula para sacar esto? Costos fijos. Entonces, punto de equilibrio monetario es igual a costos fijos dividido entre el porcentaje del margen de contribución. ¿Ok? Ya tenemos el A. El B, ¿qué nos dice? Calcule la utilidad antes de impuestos. Utilidad antes de impuestos, aquí está. 39,400. ¿Cuánto es la utilidad neta? 27,580. Esto es lo que nos estaban preguntando. ¿Preguntas? ¿Cómo lo van viendo? ¿Preguntas? No, profe, todo bien. En mi parte no, profe. Bueno,
Sí. Ok. Tienen que practicar mucho, que puedan lograr eso. Ok, vamos a irnos a los ejercicios. A los ejercicios. Ok. Vamos con el 3. ¿Alguien que lo lea? Puma Inc. posee una utilidad por acción de $4.98 para el 2020. Las utilidades antes de intereses e impuestos son de 28 millones. 28.340.560. Además, se sabe que el gasto por interés es de un 12% del total de la deuda a largo plazo, la cual asciende a 75 millones. Existe un capital en acciones comunes de 350 millones y cada acción común posee un valor nominal de 150. Con base en esta información, la tasa impositiva para Puma Inc. fue de, utilice 2 decimales. Ok, aquí lo que les estoy preguntando es que saquen la tasa impositiva para la empresa con 2 decimales. Ok. Entonces, a ver, vamos a utilizar el último ejercicio para no copiar mucho. No necesito mucho. Ok, vamos a ver. ¿Qué tenemos nosotros? ¿Qué datos tenemos? Tenemos que la UPA, que son 4,98. Las utilidades antes de impuestos. Profe, Profe, nos Espera, estamos proyectando el Excel. Perdón, sí, perdón. Okay. Les decía que el ejercicio, me traje los datos del primer ejercicio, nada más para no copiarlos, para no hacerlo nuevamente, y estoy viendo lo que dice el ejercicio. El ejercicio dice que posee una utilidad de 4,98. ¿Cierto? Por acción. ¿Cierto? Sí, profe. ¿Qué más datos tenemos? en las utilidades antes de impuestos, bueno, las Y, que son de Ajá. 28.340.560. ¿Qué más tenemos? El gasto por intereses, que es de un 12%. De la deuda a largo plazo, ¿ah? Deuda a largo plazo. ¿Ok? Pero sabemos que esa deuda a largo plazo. Dice que asciende a 75, profe. 75 millones, ¿verdad? Ok. También tenemos Hay un capital en acciones comunes de 350. acciones comunes de 350 millones. Y dice que cada acción común posee un valor nominal de $150. Okay. Cosas que deben saber. Si yo tengo el monto de acciones y tengo el valor nominal, yo puedo encontrar la cantidad de acciones. ¿Ok? Entonces, ¿cómo obtengo la cantidad de acciones? Es lo que yo tenga, el capital de acciones comunes, lo divido entre el valor nominal. ¿Qué es el valor nominal? El valor que está inscrito en el documento, ¿verdad? Entonces, para obtener la cantidad de acciones, para encontrar la cantidad de acciones, entonces lo que hacemos es el capital lo divido entre el valor nominal. Entonces lo que dice es que en circulación andan 2.333.333 acciones.
¿Ok? Es para que lo manejen, ¿verdad? Porque esta puede ser una pregunta Eso van a ser las cantidades de acciones, profe. de acción. Esta va a ser Ok. la cantidad de acción. Esto es el capital que hay. O sea, cuánto nos ha ingresado a nosotros por emitir y colocar ese 2.333.000 acciones. ¿Ok? Ve lo que pasa. Si ustedes ponen esto como acciones o ponen cualquier otro dato, ya está mal. Entonces, bueno, ok. ¿Qué tenemos nosotros acá? ¿Ok? Ve que podemos comenzar de atrás para adelante. Sabemos que la UPA es de 4.98, ¿cierto? Y ya yo tengo el número de acciones, ¿cierto? Tengo el número de acciones. Entonces, ¿cómo hago para sacar la utilidad disponible para los accionistas? ¿Qué debo hacer? El número de acciones lo multiplica por la UPA, profe. Así es. Entonces, si yo quiero sacar la utilidad disponible para los accionistas, como lo tengo al revés, entonces ahora digo el número de acciones. Entonces, si yo quiero sacar la utilidad disponible para los accionistas, entonces yo digo número de acciones, lo multiplico por la UPA. Lo multiplico por la UPA. ¿Ok? Entonces digo esto por esto. ¿Ok? Ahí ya tengo la utilidad disponible para los accionistas. ¿Qué otro dato tengo yo? Las Y. Dividendo preferente no tengo. Entonces la utilidad neta. La utilidad neta va a ser la misma, ¿verdad? Ok. Tengo la Y, ¿verdad? ¿Cuánto es la Y? A ver, pero ahí no son las Y porque dice las utilidades antes de intereses e impuestos. Ajá. Ok, vamos a ver. Usted lo puso solo utilidad antes de interés. Okay. Vamos a ver. Utilidad disponible para accionistas. Hasta ahí. Vamos, ¿verdad? Okay. Bueno, vamos a ir de, atrás, de adelante para atrás. ¿Cuánto es la Y? ¿Cuánto es Eso, la los Y? 28 millones. Ajá, ok. Vamos a ver. 28. ¿Cuánto es el impuesto sobre la renta? 10. Es la Y menos la utilidad neta. Ok. Está bien. Vamos para arriba entonces. Para que lo calculemos. Vamos a ver. ¿Cuántos son los gastos por interés? Es que a la deuda a largo plazo se le Perdón es aquí. ¿Qué es del lo que decía aquí? 12%. Perdón, aquí me equivoqué. Yo fui que puse mal esto. Yo puse que Profe, la eso es lo que le Y. acabo de Sí. decir. Ajá. Sí, yo puse mal esto. Esta es la utilidad antes de impuestos, de intereses e impuestos. Sí, antes de intereses e impuestos. Ok. Estos son los 28 millones. Vamos a ver. Calculemos los gastos financieros. ¿Cuántos son los gastos financieros? ¿Cómo se Y calculan los los, gastos financieros? los 75 por el 12%, que es el total de la deuda. Así es. Yo tengo la deuda a largo plazo y tengo una tasa de interés. Entonces, para que puedan manejarlo, tenemos que para calcular los gastos por intereses van a ser la deuda a largo plazo multiplicado por la tasa de interés. ¿Ok? Y eso lo que nos va a dar es la utilidad antes de impuestos. ¿Cierto? ¿Tenemos la utilidad neta? No. No la tenemos, ¿verdad? Pero sí la podemos sacar. ¿Cómo la sacamos? Utilidad disponible para los accionistas menos los dividendos preferentes. Pero es cero. Es cero, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto es el impuesto sobre la renta? Que es lo que hacemos nosotros. La Y menos la utilidad neta. Ajá. Pero no nos preguntaban eso. ¿Qué nos preguntaban? El porcentaje.
¿cierto? El porcentaje de impuestos. Ujú, entonces dividimos cuánto es el impuesto sobre la renta y lo dividimos entre la base. Y ahí está el porcentaje. Con 2 decimales, decía. Pues la respuesta de ese ejercicio era eso. 39 Profe, el monto del impuesto lo dividió contra la Y. contra la Y. Ah, ok. Ujú. Profe. Porque la base, perdón, porque la base imponible del impuesto es la Y. La Y por la tasa de impuestos me va a dar los impuestos. ¿Perdón? Profe, vieras que me perdí cuando sacó ¿cómo es que se llaman? Los dividendos preferentes. Ahí, a No partir hay, de ahí ajá, no hay dividendos preferentes. Ok, estamos aquí. Veníamos acá que eran 4.98 por 2.033.000. Eso nos da la utilidad disponible para los accionistas. No hay dividendos preferentes. Entonces, si yo a la utilidad neta le quito los dividendos preferentes, me da la utilidad disponible para los accionistas. Entonces, si lo hago al revés, sería la utilidad disponible para los accionistas más los dividendos preferentes. Me va lo mismo. ¿Bien? Entonces, y de aquí veníamos de arriba para abajo. Teníamos la utilidad, le calculamos los gastos financieros, no nos dieron el monto, pero nos dijeron que la deuda era 75 millones y pagamos un 12%. Entonces nos da 9 millones. Entonces eso nos va a dar, si yo le quito a la UAI los gastos por intereses, me va a dar la utilidad antes de impuestos. ¿Y cómo calculo cuánto pagué de impuestos? Y saco la diferencia entre la UAI y la utilidad neta, que son esos. Y si quiero sacar el porcentaje, este monto lo divido entre la base y me va a dar el porcentaje. Ok, profe, gracias. ¿Claros? Sí. Sí, profe. Bueno. Sí, bueno, vamos a seguir practicando. Vamos a ir a lo que tenemos. Ok. Vamos a ver. Sí. ¿Puede volver un momento ajá, la Excel. última pasada? Ajá, sí. Ajá. Ajá. ¿Qué dudas? Ah, perdón, no, ya lo pongo, perdón. Es cierto que te queda 2 veces. Ah, no, no es una duda, es para ver si me dieron bien los números. A ver. Sí, sí, todo bien, todo bien. ¿Está bien? Todo bien, profe. ¿Está bien? Ok. Sí, profe. Vamos a... ¿Está bien? Entonces veamos el ejercicio número 5. ¿Qué dice? Albahaca S.A. presenta los siguientes datos. La deuda, $50,000. La Y supuesta, $100,000. Intereses por deuda, $9,000. Utilidad neta antes de impuestos, $91,000. Impuestos sobre la renta, $32,988. Utilidades netas después de impuestos, $58,013. Dividendos de acciones preferentes, $100,000. Utilidad disponible para accionistas comunes, $48,13. Acciones comunes, 25,000 y las UPA 1,92. Con base en los datos financieros anteriores, determina el punto de equilibrio financiero y realice la prueba correspondiente del cálculo. Ok, entonces lo que nos dicen es el punto de equilibrio financiero. Es que aquí ya nos dieron todos los datos. Ya están todos los datos, ahí no hay mucho. Pero aquí de una vez. Okay, entonces, el punto de equilibrio financiero. ¿Cómo encontramos el punto de equilibrio financiero?
Recuerden ustedes como punto de equilibrio financiero. Recuerden que solo se ve la... Vamos a verlo en lo que vimos. ¿Están viendo la presentación silla de ahora? Sí, profe. Ujú. ¿Cómo se acaba el punto de equilibrio financiero? Parece que el punto de equilibrio financiero es donde la utilidad disponible para los accionistas es cero. ¿Y qué es lo que necesitamos? Tener la Y, gastos por intereses, la utilidad antes de impuestos, el impuesto a la utilidad neta, dividendos preferentes. La fórmula, gastos por perdón, gasto por intereses más dividendo preferente entre 1 menos 3. ¿Ok? Esa era el... Entonces nos vamos acá. Vamos a ver si ustedes ven el Excel. ¿Están viendo el Excel? Sí, profe. Ujú. ¿Qué necesito yo para sacar esto? ¿Qué es lo que nos decían? ¿Cómo hago yo para poder manejar esto? Para que esto acá me dé cero, ¿verdad? A la intención que la utilidad disponible para los accionistas sea cero. O sea, ¿qué dinero tengo que tener yo aquí en la Y para que esto sea cero? Ya yo sé que tengo 9,000 de intereses. Perdón, tengo 9,000 de intereses acá que pagar. ¿Ok? Y ya yo sé que esto menos esto me tiene que cubrir todo lo que me vaya a dar. Me tiene que cubrir eso. Es como yo hago para determinar cuál es la fórmula que utilizo. Ahí la teníamos, ¿verdad? ¿Cuál era? ¿Cómo era que se sacaba? Gastos por intereses. ¿Qué era? Más que... Más dividendos preferentes entre 1 menos la tasa impositiva. Así es, menos 1, menos la tasa impositiva, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se la fórmula? ¿Cuántos son los intereses en este caso? 9,000. 9,000, ¿verdad? Entonces voy a ponerlo, porque no lo copié. 9,000. Eso, perdón, más los dividendos preferentes. ¿Cuántos son los dividendos preferentes? 10,000. 10,000. ¿Y eso qué hago? Entre 1 menos la tasa impositiva. Ah, ¿y cuánto esté? Lo tengo. No. No lo tengo, ¿eh? No lo tengo. Ok, entonces tengo que primero, para poder hacer el ejercicio, calcular la tasa impositiva. Entonces, ¿cómo calculo la tasa impositiva? Ok, vamos a ver. Si yo tengo que estoy pagando 32,988 de una base imponible de 91,000, pues ya yo tengo que hacer el 36,2. ¿Cierto? ¿Cierto? Sí. Sí, profe. Ok. Entonces, esto por el porcentaje. Esto menos esto. Tenemos acciones preferentes que son 10,000. Y esto menos esto. ¿Ok? Vamos a ver. Entonces aquí lo único que tengo que cambiar, que esta T, era esto, ¿verdad? ¿Ok? Y me dice que yo necesito tener 24,686,41. Y me dice que lo pruebe. Vamos a ver. Si yo a esto le pongo los 26,000, ¿qué me va a quedar? Que la utilidad disponible para accionistas es cero. Ahí está. Ahí está aprobado. Ahí está aprobado. La utilidad Eso es disponible. todo, profe. Eso era todo. Eso era todo. Dice, hágame esto
calcule el PER y lo pruébelo. Aquí lo probamos, que la utilidad antes de interés de impuestos debe ser 24,000. Con eso, pago los 9,000 de intereses, pago los impuestos y pago los dividendos preferentes. Y la utilidad disponible para el accionista es 0. Profe, y entonces ese dato, ese que dice guay supuesta, porque yo estaba pensando, es que eso está muy fácil, pero ya yo estaba pensando hacer otras cosas más largas. No, porque aquí esa guay supuesta es de este ejercicio, pero el que a nosotros nos interesaba era ese. Ese guay supuesta ahí está, son 100,000. Vea que 100,000 menos 9 da 91. Que no sea la real, no sea la real, porque la real, para que la utilidad antes de disponible para los accionistas sea 0, tiene que ser este 24. Eso era todo lo que había que hacer. Aquí el meollo era que tenían que calcular la tasa. Tenían que calcular la tasa. Ok, y la respuesta es los 24. Esto, 24,000, eso es lo único que le preguntaba. Ok. Esa era la respuesta. ¿Cuánto era la utilidad disponible para accionistas? Sí. Bueno, seguimos. Yo creo que se acabaron la primera parte, ¿verdad? Sí, profe. Vamos con la segunda entonces. Vamos a buscar la segunda. La segunda. Profe, una consulta, de casualidad, ¿usted hoy aplica quiz? ¿Tenía ganas? ¿Por qué? Solo quería preguntar, profe. Ahorita vamos a ver cómo avanzamos. Pues si no les dejo una tareilla, o algo, vamos a ver. Pues lo que necesito es que practiquen. Lo que necesito es que practiquen, ¿no? Y yo creo que solo cuando están con el profesor practican, porque van a la casa y no practican. Vamos a ver qué dice. Vamos con ese ejercicio. ¿Lo están viendo? Sí, dice, la empresa Los Arriesgados tiene ventas que se han duplicado del 2020 al 2021, siendo de $2.500.000 en el 2020 y un margen de operación del 35% en el 2021, con unos costos variables totales del 40% de las ventas en cada uno de los dos periodos. También se conoce que tiene un pasivo financiero que mantuvo en los dos periodos por $4 millones, el cual tiene una tasa de interés neta de 6.75%, que es 225 puntos base menor a la tasa de interés bruta. Con la información proporcionada, determine para el periodo 2021 a el beneficio fiscal y el desembolso de intereses realizado en el flujo de efectivo. Sí. Viene ahí cómo se hace el cálculo. Después, el grado de apalancamiento total, ¿verdad? Eso es lo que decía el primer ejercicio. ¿Qué cosas nuevas hay acá? Primero, hay que tener cuidado porque hay en ocasiones que dan la tasa neta o le dan la qué. ¿Qué le dan? ¿Qué otro dato? Cuando no le dan la tasa neta, ¿qué le dan? La tasa bruta. ¿Ok? Una cosa es neta, que es cuando se le descuenta, y otra cosa es la bruta, que es la que aplica. Eso ahí es el primer dato que no hemos estado bien. Segundo dato que no hemos estado bien, que 225 puntos menor a la tasa bruta. ¿Ok? Esa tasa neta, que es 225 puntos menor a la tasa de interés bruto. ¿Ok? Entonces, nos indican el beneficio fiscal. ¿Cómo se llamaba el beneficio fiscal?
Escudo. El escudo fiscal. O sea, cuánto yo no entrego al Estado porque he tenido gastos, ya sea financieros u otros que me permiten crear ese escudo fiscal, ¿no? Entonces, vamos a resolver. Voy a, ya me paso a Excel, estoy pasando el ejercicio. Ok. ¿Están viendo? Sí, profe. Vean. Estos ejercicios parecieran sencillos en cuanto que casi no tienen datos, pero la realidad es que tenemos que utilizar algunas observaciones adicionales cuando resolvemos este tipo de ejercicios, ¿verdad? Entonces, para que estemos claros con eso. Entonces, vamos a ver. ¿Qué ejercicio? Vamos a ver. ¿Qué datos tenemos nosotros? Vamos a ver. Aquí lo que me está diciendo es que hay una empresa que ha duplicado sus ventas del 2020 al 2021. ¿Ok? Entonces vamos a ver. ¿Cuáles son las ventas que tenía en el 2020 esta empresa? $2.500.000. Perdón, 500,000. Entonces, ¿qué implica esto? Que si en el año 2020 yo tenía 2,5 millones y lo dupliqué, se lo multiplico por 2, ¿verdad? Entonces me dice que las ventas en el año 2021 van a ser 2,5 millones. Otro dato importante tenemos. Me Que dice tiene un que- margen de operación del 35%, pero es en el 2021. Ajá, el margen de operación, ¿verdad? Margen de operación. Tenemos 35%. ¿Okay? ¿Qué otro dato tenemos más? Ahorita lo aplicamos. Y dan costos variables totales, que es el 40% de las ventas en cada uno de los periodos. Ajá, ok. Entonces, yo puedo sacar el costo variable. Con eso ya yo puedo sacar el costo variable. ¿Cuánto es el costo? Nos interesa en este caso ver que determine para el periodo 2021, entonces no me interesa para el 2020. Únicamente cuando tengo algo de referencia. Dice que el costo variable total es de un 40%. Entonces el costo variable total, lo que hago es la venta, lo multiplico por el porcentaje. Costo variable total. ¿Eso qué me va a dar? Si a la venta yo le quito el costo variable total, ¿qué me da? Margen de contribución. El margen de contribución. Ok, el margen de contribución. Yo tengo acá el margen de contribución. Y si al margen de contribución le quito los costos fijos, ¿qué me va a dar? ¿Qué me da? Las Y. Guay, profe. La Y, ¿verdad? ¿Sí? La Y. ¿Ok? Tenemos los costos fijos.
No tenemos todavía los costos fijos. ¿O sí tenemos? ¿Ah? ¿Qué tenemos nosotros ahí? Los costos fijos los tenemos. No, ¿verdad? No. Pero ¿qué tenemos nosotros? Pasivo financiero, profe. No. Ajá. Pero antes de eso, ¿qué tenemos? Tenemos el margen operativo, que es de la UAI. ¿Qué es lo que me está diciendo? El margen operativo lo que me está diciendo es que de estas ventas yo tengo un 35%. Ese es el margen operativo. ¿Cierto? Margen operativo Sí. es... Y entonces ya yo puedo determinar cuántos son los costos fijos. ¿Cuántos son los costos fijos? La Sería, diferencia. sería las guay menos o Al más el revés. margen de contribución. Ajá, no, al revés. Porque yo no tengo los costos fijos. Sería el margen de contribución, le quito la guay. Entonces me va a dar los costos fijos. ¿Ve? Porque yo lo que tengo son estos dos extremos. No tengo esto. Si yo tuviera este, me va a dar este. Pero si yo no lo tengo, entonces lo hago al revés. Este, le quito este, me va a dar esto. ¿Sí? ¿Estamos claros? Profe, esa otra vez, ¿cómo fue que sacó las guay? La guay. Ok, aquí. Yo no tengo nada, ¿verdad? Pero Ajá. yo tengo que el margen operativo es un 35%. O sea, lo que me genera operativamente las ventas es un 35%. Entonces yo lo que digo es, los 5 millones yo le voy a ganar un 35%. Ujú. Pero no tengo los costos fijos, pero sí tengo el costo, el margen de contribución. Entonces yo podría decir que los costos fijos es igual al margen de contribución menos la guay. Ok. Los costos fijos le quito hasta ahí, ¿verdad? Hasta ahí no hay problema, ¿verdad? Creo que hasta ahí sí hemos estado manejando. Okay. Sí. Ok, vamos. Voy a pasar esto para abajo para seguir el ejercicio acá. Ok. A la guay, ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¿Le quitamos los qué? ¿A la guay? Los gastos por interés. Los gastos por interés. Tenemos los gastos por interés. Ahí está el pasivo y le están dando la tasa de interés neta. Ajá. Entonces, ¿qué tenemos que encontrar? La tasa de interés bruta. Bruta. Ajá. Ok. Entonces, vamos a calcularla acá. Yo tengo que el pasivo financiero. ¿Sí? El pasivo financiero es de 4 millones, ¿verdad? Es de 4 millones. Es de 4 millones. ¿Ok? La tasa neta, vamos a ver, y aquí entramos a jugar con eso. 6.75. ¿Ok? Y nosotros tenemos puntos base, ¿verdad? Puntos base. ¿Qué es lo que significa esos puntos base? ¿Cómo lo convertimos? Si yo tengo 225 puntos base, entonces para pasarlo a porcentuales, lo divido entre 100. Quiere decir que yo tengo adicional a la tasa neta un 2,25. Y con eso entonces puedo sacar la tasa bruta. La tasa bruta, ¿verdad? Que sería la suma de la tasa neta más los puntos porcentuales. Profe, y eso siempre se suma. Siempre. Ojo, porque cuando le dan la tasa neta
A veces le dan la tasa bruta. Si le dan tasa bruta, no, ¿verdad? No tiene que sumarlo. Pero la tasa neta más los puntos porcentuales. ¿Ok? Y aquí podemos calcular los gastos por intereses. ¿Cómo se calculan los gastos por intereses? El monto por el porcentaje. ¿Ok? Vamos a ponerlo de los 36 millones, ¿verdad? Profe, Perdón. ¿me puedes aclarar cómo sacaste lo de los lo de los puntos base, Sí, claro. porcentuales? Ujú. Ok. El ejercicio lo que decía es que nosotros tenemos una tasa neta de un 6.75 y que tenemos 225 puntos base. Para sacar los porcentuales, lo divido entre 100. Lo divido entre 100. Si quiere, voy a poner esto, voy a cambiarles todo esto a porcentaje. Voy a cambiarle esto a porcentaje para que no tenga que hacer lo que yo hice. ¿Ok? Entonces, todo esto, ponerle en porcentaje. Entonces, aquí tenemos 6,75. Ok. Tengo aquí 6,75. Ok, tenemos 225. Ah, ese no. Ese no era aquí. 225. Y esos 225 lo divido entre 100. 225 lo divido entre 100. Ok. Y esto lo sumo. No. Quería cambiarle la programación, pero ya lo tenía aquí. Bueno, voy a dejarlos así como está. 675, 225 punto base, lo divido entre 100, 225 y sumo los dos. Ok, un 9%. Entonces, esto lo multiplico por y lo divido entre 100, para sacarlo en términos porcentuales el monto, ¿verdad? Entonces, lo que me dice que los gastos por intereses son 360. ¿Cierto? Recuerden que lo que andamos buscando es cuánto es el beneficio fiscal. Ahí no hemos encontrado cuánto es el beneficio fiscal. Pero puedo volver a ponerse encima de los 360,000. ¿De los cuales? Eso. 360,000, ajá. Ya, lo que estamos haciendo es esto multiplicado por un 9%. Son 360,000. Lo que pasa es que como yo traía Ok. Sí, lo que ya yo vi me ahí. divido entre 100 para sacarlo. Porque si no, ella lo que me va a decir, esos 4 millones lo divido, lo multiplico por esto y lo que me va a hacer es ampliarlo 9 veces. Entonces está incorrecto. Entonces sería los 4 millones por el 9%, pero como no está en porcentaje, lo divido entre 100. O lo que es lo mismo, los 4 millones lo multiplico por el 9%. Sí, hasta aquí vamos bien. ¿Qué nos Sí, darías? profe. Si a la Y yo le quito los gastos por intereses, ¿qué me va a dar? La Y, ¿verdad? La actividad antes de impuestos. Okay. Y después yo le calculo que el impuesto sobre la renta. ¿Cuánto es el impuesto sobre la renta? ¿Qué decía el ejercicio? ¿Qué decía el ejercicio? Traía el impuesto sobre la renta. Tenemos el impuesto sobre la renta. No, profe, pero No. uno no puede asumir que es 30, sí. No puede asumir. Para eso está el escudo fiscal. Recuerden que para eso están los escudos fiscales. ¿Ok? Entonces vamos a ver.
¿qué es lo que me generó? ¿Qué es lo que me generó a mí? ¿O cómo yo puedo calcular el escudo fiscal? Bueno, vamos a hacerlo de dos formas. El escudo fiscal. ¿Okay? ¿Se acuerdan en las presentaciones? ¿No se acuerdan? Okay. Voy a darle la forma. Okay. El escudo fiscal, recuerden que era lo que yo tenía de tasa de interés por los gastos por intereses. O sea, el escudo fiscal es la tasa que yo tengo por los gastos por intereses. ¿Ok? Yo en este momento no sé cuánto es el escudo fiscal, no sé cuánto es la tasa, pero sí sé cuánto es los gastos por intereses. ¿Ok? Entonces, vamos a calcular. ¿Ok? Se lo voy a poner en la revista. Profe, ¿y eso que dice ahí? Que la tasa de interés neta no es eso. Ajá, ya la vamos a calcular. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Yo tengo gastos por intereses. Los gastos por intereses dijimos que eran 360,000, ¿verdad? ¿Cierto? Sí. ¿Cuántos son los gastos por intereses netos? Se le multiplica el 6.75. Así es. Entonces tengo los 4 millones y lo multiplico por el 6,75%. Lo voy a dividir entre 100. Entonces, esto me va a dar el beneficio fiscal. El beneficio fiscal. ¿Cuál es el beneficio fiscal? El beneficio fiscal va a ser la diferencia de estos dos. ¿Sí? ¿Qué es lo que está diciendo? Que al yo utilizar 360,000 como gastos por intereses, me ahorré 90,000 de pago de impuestos, porque solamente voy a pagar 270,000. ¿Sí? Entonces, el primero de los gastos por intereses es con la tasa bruta. Bruta. Y luego con la tasa neta y la diferencia para Ajá, sacar el beneficio fiscal. Ajá. Entonces, si yo tengo el beneficio fiscal y tengo los intereses, el gasto por intereses, yo puedo sacar la tasa de impuesto. ¿Cómo sería? Si yo al beneficio fiscal lo que está multiplicando pasa a dividir, me daría la tasa de impuestos. ¿Ok? Entonces, el beneficio fiscal lo divido entre los intereses que yo pago. ¿Ok? Me dice que la tasa impositiva fue un 25%. La tasa impositiva es un 25%. ¿Ok? ¿Por qué? Yo lo que creé un escudo fiscal por lo que no pagué. Entonces ella me dice cuál es el porcentaje que no pagué. No pagué un 25%. De los 360,000 solo pagué 270. O sea, 3/4, perdón, 3/4 partes. Una cuarta parte, ¿no? Y entonces aquí ya yo tengo que la tasa impositiva era un 25%. Y entonces aquí me da la utilidad neta. Utilidad neta. ¿Sí? Y eso es lo que nos preguntaba. ¿Qué es lo que preguntaba el ejercicio? Ah, bueno, y nos piden el GAT y todo lo demás. Nos decía, saque el beneficio fiscal. Entonces, el beneficio fiscal es esos 90,000 colones. Eso era lo que nos estaban diciendo. Y ahora, se ponen, sí, perdón, se ponen los 270, porfa, que me perdí ahí. aquí. Ujú. Ujú. Ok, los 270 son los 4 millones por el 6,75%. Ok. Listo, profe, gracias. O sea, es el gasto por intereses netos. O sea, una cosa es lo bruto que yo tenía que pagar y otra cosa es lo que yo pagué. Yo pagué solamente 270,000. Pero el bruto tenía que pagar 360. Entonces, el escudo fiscal o el beneficio fiscal que yo tengo es que no voy a pagar 90,000 de impuesto de renta.
Solo voy a pagar 270,000. ¿Cierto? Sí, no. No se queden con la duda. Sí, profe, listo. No sé si me Muy oyen. bueno. Sí. Ok, listo, profe, gracias. Ok. Ok. Entonces vamos a ver. Ahí tenemos eso. ¿Qué es lo que nos preguntaban más? Que calculáramos el grado de apalancamiento total. Entonces, para sacar el grado de apalancamiento total necesitamos el GAO y el GAF. Y la multiplicación de ambos nos va a dar el GAF. ¿Cómo sacamos el GAO en este ejercicio? Del margen de contribución dividido entre la Y. Bueno, entonces tenemos el margen de contribución dividido entre 71. ¿Y la GAF? El GAF era la Y dividida entre la Y menos los gastos de intereses La Y menos, bueno, dividido entre la Y dividido entre la Y menos los gastos de interés menos los gastos de intereses menos los dividendos preferentes dividido entre 1 menos la tasa. y tenemos dividendos preferentes. Tenemos dividendos preferentes, ¿no? ¿Verdad? No. No tenemos dividendos preferentes. Entonces ahí está. El GAT era 2,16. ¿Cómo lo ven? Pues, no puede. ¿Perdón? En el GAP, ¿lo puedes colocar, por favor? Es la multiplicación del GAO por el GAF. No, en el GAP. El GAT. No, el otro, el GAP GAF. Ah, ok. con F. Ajá. El GAF es la Y dividido entre la Y menos los gastos por intereses menos los dividendos preferentes. Pero como aquí no hay dividendos preferentes, entonces da 0. Entonces no lo pongo. Gracias, profe. ¿Cómo lo van viendo? Cuéntenme. Profe, o sea, sí, si se practica, sí se logra, pero yo, de verdad, ojalá los exámenes vinieran así de maravillosos. Pero nosotros estamos haciendo el primer examen. Viene así, o sea, sí hay falso verdadero, hay marcar con X y hay de estos. Ha sido un ejercicio grande que no tiene, pero se van introduciendo más conceptos. Lo que tenemos que practicar bastante. Yo espero terminar la próxima semana con este tema, para ver lo que son bonos, para poder manejarlo ahí. Ahora, lo que yo necesito es practicar. Vea, yo puedo resolverle cualquier ejercicio, yo no tengo ningún problema. El problema es que una cosa es que yo lo maneje y otra cosa es que ustedes lo resuelvan. Yo quisiera, ahí ustedes tienen, vamos a ver ¿qué decía la práctica? Creo que, vamos a ver la práctica, la parte 2. La parte 2 tiene como, vamos a ver. No sé si ustedes se comprometen a hacerlo de verdad, esos ejercicios, y paramos la lección por hoy. Hacen estos 5 ejercicios, pero los hacen. Pero una consulta. Sí, sí. Si tenemos dudas, nada más se las mandamos por WhatsApp. Nada más me lo mandan por WhatsApp.
No, la intención es que ustedes lo practiquen, ¿verdad? Lo practiquen y vayan entendiendo el concepto, ¿verdad? El concepto. Entonces, los puedo poner a evaluarlos. Ahora mismo podemos hacer un quiz y le doy el ejercicio 2 o el ejercicio 3 para que lo hagan, pero esa no es la intención. La intención es que si ustedes se comprometen a resolverlos, y entonces la otra semana, entonces, si tienen duda de alguno, resolvemos el que tengan duda para no atrasarnos mucho en el tema este de apalancamiento y empezar a ver ejercicio un poquito más pesado donde entra apalancamiento ya con acciones preferentes, con acciones comunes, y podamos introducir más nuevos conceptos dentro de esto. A mí me ¿Les parece parece? bien, profe. ¿Está bien? A mí también, profe, estoy de acuerdo. Sí. Ok. Entonces practiquen eso Totalmente. y si tienen dudas me escriben. Bueno, Si eventualmente necesita que veamos alguno en la lección, me dicen para resolverlo en la lección entrante, si Dios lo permite. ¿Está bien? Está bien, Sí, profe. profe. Está bien, bien. profe. Nos Está bien, vemos, profe. nos Perfecto, veríamos profe. Profe, de hoy en 8. Profe, y todavía. de hoy en 8 sí es presencial, ¿verdad? Si Dios lo permite. Es presencial, sí. ¿Está bien? Está bien, profe, gracias. Nada más. Saludos. Gracias, profe, gracias. Buenas noches, Sí, profe. profe, más bien gracias. A usted. Buenos días, profe. Buenos días. Hello. Chao.